sitio lo había hecho antes, cuando nuestros galeones surcaban las aguas llevando el oro del Nuevo Mundo. Existió un hombre cuyo nombre se susurraba con respeto en todos los puertos del Caribe. Su nombre era Rodrigo de Acevedo, pero el mundo lo conocía como el Capitán de Hierro. Era una noche tormentosa en el puerto de Sevilla. Los rayos iluminaban el cielo como espadas de fuego, y el viento azotaba las velas de los barcos amarrados. En la taberna del Ancla Dorada, los marineros bebían ron y contaban historias de piratas y tesoros perdidos. Pero esa noche, todo cambió. La puerta se abrió de par en par, y entró corriendo un joven mensajero del rey. Sus ropas estaban empapadas, sus ojos brillaban de urgencia. «Busco al capitán Rodrigo de Acevedo», gritó por encima del ruido de la tormenta. El silencio cayó como una losa sobre la taberna. Todos los ojos se dirigieron hacia una mesa en la esquina más oscura, donde un hombre de 30 años bebía vino en soledad. Su rostro, marcado por el sol y la sal del mar, se alzó lentamente. Sus ojos, del color del acero, brillaron con una intensidad que helaba la sangre. «Soy yo», dijo con voz profunda y firme. El mensajero se acercó temblando, no solo por el frío, sino por la presencia imponente de aquel hombre. «Mi capitán, el rey Felipe II requiere vuestra presencia inmediatamente. Una misión de máxima importancia para la corona». Rodrigo se levantó despacio. Era alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Recuerdo de su última batalla contra los piratas franceses. Se ajustó la espada al cinto y miró al mensajero con determinación. «¿De qué se trata?» «Una flota de 20 galeones cargados con el oro de las Américas ha desaparecido en el Caribe. Los últimos informes hablan de una alianza de piratas ingleses y holandeses, liderados por el temible capitán Barbanegra de los mares». Los marineros murmuraron entre sí. Todos conocían esa leyenda siniestra. Rodrigo sonrió. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa. «Decidle a su majestad que Rodrigo de Acevedo acepta la misión. Mañana al amanecer zarparé hacia el Caribe». Esa noche, mientras preparaba su barco, el magnífico galeón Santa María de la Victoria, Rodrigo miró hacia el horizonte. La tormenta había pasado, y las estrellas brillaban como diamantes sobre el mar en calma. No sabía que se dirigía hacia la aventura más peligrosa de su vida. Una aventura que pondría a prueba su honor, su valor y su lealtad a España. Pero una cosa era segura: regresaría victorioso. O no regresaría jamás. Al amanecer del día siguiente, el puerto de Sevilla despertó con el sonido de tambores y trompetas. El rey Felipe II en persona había venido a despedir a su capitán más valiente. Rodrigo de Acevedo se inclinó ante su rey, vestido con su uniforme de gala, jubón azul con bordados dorados, capa carmesí que ondeaba al viento, y en su pecho la cruz de Santiago que brillaba bajo los primeros rayos del sol. «Mi leal capitán», dijo el rey con voz solemne, «lleváis sobre vuestros hombros el honor de España. Esos 20 galeones contienen no solo oro, contienen el futuro de nuestro imperio». «Majestad», respondió Rodrigo con voz firme, «juro por Dios y por España que recuperaré cada moneda de oro, cada barra de plata. Los piratas pagarán por su osadía». El rey le entregó una bandera especial, la bandera personal de la corona, tejida con hilos de oro y seda carmesí. Esta bandera solo debe ondear en momentos de máxima gloria. Cuando la vea flameando en vuestro mástil, todo el mundo sabrá que España ha triunfado una vez más. La tripulación del Santa María de la Victoria era la élite de la Marina española.
60 hombres escogidos entre los mejores. Artilleros que podían partir un mástil a 300 metros. Espadachines que habían luchado en Lepanto. Timoneles que conocían cada corriente del Atlántico. Su segundo al mando era Diego Vázquez, un veterano de 40 años que había perdido un ojo luchando contra los turcos. Su lealtad hacia Rodrigo era absoluta. «Capitán», le dijo mientras izaban las velas, «los hombres están listos. Todos sabemos que esta misión es diferente, pero confían en vos como en ningún otro». El galeón era una máquina de guerra perfecta. 40 cañones de bronce pulido, velas que se alzaban hacia el cielo como torres de algodón blanco, y en su proa la figura tallada de la Virgen María protegiendo a España. Mientras se alejaban del puerto, Rodrigo subió al alcázar de popa y miró hacia la multitud que se había reunido para despedirlos. Hombres, mujeres y niños agitaban pañuelos blancos gritando «¡Viva España!» y «Gloria al capitán de hierro». Pero en esa multitud había una figura que llamó su atención. Una mujer joven, de cabello negro como la noche, vestida de azul marino. No gritaba, no agitaba pañuelos, simplemente lo miraba con ojos llenos de lágrimas. Era Isabela de Mendoza, la mujer que amaba en secreto desde hacía 3 años. La mujer a la que nunca se había atrevido a declarar su amor, porque sabía que una vida en el mar no era vida para una dama de su alcurnia. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Ella llevó una mano al corazón, y luego la extendió hacia él, como enviándole toda su fuerza y su amor. Rodrigo tocó la medalla de plata que llevaba al cuello, un regalo de su madre antes de morir. Y en ese momento hizo una promesa silenciosa. Regresaría para conquistar no solo los mares, sino también el corazón de Isabela. El viento hinchó las velas y el Santa María de la Victoria se dirigió hacia el océano abierto, llevando consigo las esperanzas de España y el corazón enamorado de su capitán más valiente. Después de 15 días navegando por el Atlántico, el Santa María de la Victoria llegó a las aguas cristalinas del Caribe. El sol brillaba como oro fundido, y el mar tenía ese color azul turquesa que solo existe en el paraíso. Pero Rodrigo sabía que en estas aguas hermosas se escondía el peligro más mortal que había enfrentado jamás. «Capitán», gritó el vigía desde lo alto del mástil mayor, «barco a estribor, parece ser uno de nuestros galeones». Rodrigo tomó su catalejo y dirigió la mirada hacia el horizonte. Efectivamente, era un galeón español, pero algo estaba terriblemente mal. La bandera de España ondeaba al revés, señal universal de socorro. «Todos a sus puestos», ordenó Rodrigo. «Preparad los cañones, pero no los carguéis aún. Puede ser una trampa». Se acercaron lentamente al galeón. Era el San Pedro de Alcántara, uno de los 20 barcos desaparecidos. Su casco estaba lleno de agujeros de bala, sus velas desgarradas, y en la cubierta solo había 3 hombres con vida. «Echadnos cabos», gritó uno de los supervivientes. «Somos españoles, los piratas nos atacaron». Diego Vázquez miró a su capitán con desconfianza. «Capitán, esto huele a trampa. Ningún galeón español se rendiría con tan pocos daños». Pero Rodrigo tenía que asegurarse. Ordenó que bajaran un bote con 10 hombres armados. Cuando los soldados subieron a bordo del galeón dañado, encontraron una escena horrible. El barco entero estaba vacío, excepto por esos 3 hombres que temblaban de miedo. «¿Dónde está el resto de la tripulación?», preguntó el sargento García. «Muertos, todos muertos», susurró uno de los supervivientes. Los piratas eran demonios. Su líder tenía la barba negra como la noche y ojos rojos como el fuego del infierno.
¿Dónde están los otros galeones? En la isla de las Calaveras, a 2 días de navegación hacia el sur. Pero no vayáis allí. Es una trampa. Tienen más de 50 barcos piratas esperando. De repente, el hombre que hablaba sonrió. Y esa sonrisa era pura maldad. Aunque ya es demasiado tarde para vosotros. En ese momento, se escuchó un rugido terrible desde el mar, como si el océano mismo hubiera despertado de un sueño profundo. «¡Capitán!», gritó el vigía. «¡Barcos piratas! Salen de detrás de la isla. Son más de 20». Rodrigo corrió al alcázar y vio el espectáculo más aterrador de su vida. Una flota inmensa de barcos piratas avanzaba hacia ellos como lobos hambrientos. Sus velas eran negras como la muerte, y en cada mástil ondeaba la bandera de la calavera y las tibias cruzadas. Al frente de todos venía un galeón enorme, pintado de negro desde la quilla hasta el mástil. Y en su proa pudo ver una figura que le heló la sangre. Un hombre gigantesco, de barba negra que le llegaba al pecho, con un sombrero adornado con plumas de cuervo. Barba Negra de los mares, el terror de todos los océanos. Los 3 supervivientes se quitaron las ropas españolas que llevaban puestas, revelando debajo los colores de los piratas. Habían sido el cebo perfecto. «¡Preparad los cañones!», rugió Rodrigo. «Esta será la batalla de nuestras vidas, por España y por el rey». Los hombres corrieron a sus puestos. El sonido del metal chocando contra metal llenó el aire mientras cargaban los cañones con pólvora y balas de hierro. «¡Capitán!», gritó Diego. «Son demasiados. Deberíamos huir mientras podamos». Rodrigo desenvainó su espada. El acero brilló bajo el sol del Caribe como un rayo de plata. Un español jamás huye. Preferimos morir con honor que vivir con cobardía. Y entonces comenzó la batalla más épica que habían visto esos mares. El aire se llenó del rugido de los cañones. El Santa María de la Victoria se convirtió en una fortaleza flotante, escupiendo fuego y muerte hacia la flota pirata que los rodeaba como tiburones. «¡Fuego a babor!», gritó Rodrigo, y 10 cañones españoles rugieron al unísono. Las balas de hierro volaron como meteoritos, impactando contra el casco del barco pirata más cercano. Madera, cuerdas y hombres volaron por los aires en una explosión de sangre y astillas. Pero por cada pirata que caía, parecían aparecer 3 más. «¡Capitán!», gritó el artillero jefe. «Se acercan por estribor. Van a intentar abordar». Rodrigo corrió hacia ese lado del barco. Efectivamente, un bergantín pirata se aproximaba a toda velocidad, con cuerdas y garfios listos para el abordaje. «Diego», rugió, «toma 10 hombres y repele el abordaje. Yo me encargo del resto». En la cubierta del bergantín pirata, Rodrigo pudo ver a un hombre enorme, con una hacha de guerra en cada mano. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes y en su rostro se dibujaba una sonrisa sedienta de sangre. «Soy Magnus el carnicero», gritó el pirata. «He matado a 100 españoles con mis propias manos. Tú serás el 101». Los garfios se clavaron en el casco del galeón español. Los piratas comenzaron a trepar como arañas, con cuchillos entre los dientes y pistolas en las manos. Rodrigo saltó sobre la regala del barco, con su espada brillando al sol. «Soy Rodrigo de Acevedo, capitán de Su Majestad el Rey de España. Y tú no eres más que un perro sarnoso que va a conocer el filo de mi acero». Magnus saltó desde su barco, con las 2 hachas girando como molinos de muerte. El choque fue brutal. El acero español contra el hierro pirata, la técnica refinada contra la fuerza bruta. Rodrigo esquivó el primer hachazo por milímetros. El viento de la hoja le cortó un mechón de cabello. Contraatacó con una estocada perfecta,
pero Magnus detuvo la espada con su segunda hacha. «Eres bueno, español», rugió el pirata, «pero no lo suficiente». Lanzó un golpe descendente que habría partido a Rodrigo por la mitad. Pero el capitán español rodó hacia un lado y desde el suelo clavó su espada en el costado del gigante. Magnus rugió de dolor y rabia. Sangre negra brotó de la herida. «Esto no ha terminado», gritó, y de un salto regresó a su barco. Pero la batalla apenas comenzaba. Por todos lados, los barcos piratas disparaban sin cesar. El Santa María de la Victoria estaba rodeado, pero seguía luchando como un león herido. «Capitán», gritó Diego desde el otro extremo de la cubierta. «El barco de Barbanegra se acerca. Viene directamente hacia nosotros». Rodrigo miró hacia el horizonte. El galeón negro avanzaba como un fantasma de muerte. En su cubierta pudo ver la figura imponente de Barbanegra, con una pistola en cada mano y sonriendo como el mismo demonio. «Preparaos, muchachos», gritó Rodrigo a su tripulación. «Viene el mismísimo diablo, pero nosotros somos españoles, y un español vale por 10 piratas». Los hombres rugieron su aprobación, sangrantes, cansados, pero con el orgullo intacto. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando los piratas estaban a punto de aplastarlos, se escuchó un sonido que cambió todo. El sonido de tambores de guerra españoles, viniendo del horizonte. «Barcos españoles en el horizonte», gritó el vigía con voz quebrada por la emoción. Rodrigo alzó su catalejo y sintió que el corazón le daba un vuelco. 5 galeones españoles se acercaban a toda vela, con las banderas de guerra ondeando orgullosas en sus mástiles. Al frente venía el Santiago Matamoros, comandado por su hermano mayor, Álvaro de Acevedo, el hombre más valiente que había conocido jamás. «Es mi hermano», rugió Rodrigo, con lágrimas de alegría brillando en sus ojos. «Álvaro ha venido a rescatarnos». Los piratas también habían visto los refuerzos españoles. Algunos de los barcos más pequeños comenzaron a retirarse, pero Barbanegra rugió órdenes desde su galeón negro. «Cobardes, son solo 5 barcos. Nosotros somos 40. Matadlos a todos». La llegada de los refuerzos cambió completamente el equilibrio de la batalla. Ahora los piratas estaban atrapados entre 2 fuerzas españolas. El Santiago Matamoros se colocó al lado del Santa María de la Victoria, y los 2 hermanos se gritaron saludos por encima del rugido de los cañones. «Rodrigo, pensé que habías muerto». «Álvaro, sabía que vendrías». «Acabemos con estos perros». Los 6 galeones españoles formaron una línea de batalla perfecta. 240 cañones apuntaron hacia la flota pirata como los ojos de dragones furiosos. «¡Fuego!», rugieron los 6 capitanes al unísono. El mar se convirtió en el infierno. 240 balas de cañón volaron como granizo mortal hacia los piratas. Barcos enteros desaparecieron en explosiones de fuego y humo negro. Pero Barbanegra no era un enemigo cualquiera. Su galeón negro era una fortaleza flotante, con una armadura de hierro que resistía los impactos. «Voy a abordar a ese demonio», gritó Rodrigo. «Yo voy contigo», respondió Álvaro. Los 2 hermanos se miraron a los ojos. En ese momento, no eran solo capitanes de la Marina española. Eran 2 hermanos que habían crecido juntos, que habían aprendido a luchar juntos, y que ahora lucharían juntos en la batalla más importante de sus vidas. «¿Recuerdas cuando éramos niños?», gritó Álvaro por encima del ruido. «¿Cuando jugábamos a ser piratas en el río?». «Sí», respondió Rodrigo con una sonrisa feroz. «Pero ahora vamos a matar piratas de verdad». Ambos barcos se acercaron al galeón de Barbanegra desde flancos opuestos. Los garfios volaron, las cuerdas se tensaron,
y los 3 barcos quedaron unidos en un abrazo mortal. «Al abordaje», rugieron los hermanos. 100 españoles saltaron hacia la cubierta del barco pirata, con las espadas brillando al sol y el grito de guerra en los labios. «¡Santiago y cierra España!». Barbanegra los esperaba en el centro de su cubierta, rodeado de sus lugartenientes más feroces. Era un gigante de más de 2 metros, con músculos como cuerdas de barco y una barba que le llegaba hasta el pecho. «Así que estos son los famosos hermanos Acevedo», rugió con voz que parecía salir del mismo inframundo. «Venid a morir». Sacó 2 sables curvos, tan grandes que cualquier otro hombre no habría podido levantarlos. Pero Barbanegra los hacía girar como si fueran plumas. Los hermanos Acevedo avanzaron juntos, uno por cada lado. Rodrigo por la izquierda, Álvaro por la derecha. La batalla final estaba a punto de comenzar. El duelo más épico que habían visto los mares comenzó en la cubierta del galeón negro. Los hermanos Acevedo contra Barbanegra, España contra la piratería, el honor contra la codicia. Rodrigo atacó primero, con una serie de estocadas tan rápidas que su espada parecía un rayo de plata. Pero Barbanegra detuvo cada golpe con sus sables curvos y contraatacó con una fuerza que hizo temblar las tablas bajo sus pies. Álvaro aprovechó la distracción para atacar por el flanco derecho. Su espada se dirigía directamente al corazón del pirata. Pero Barbanegra giró como un torbellino y bloqueó el ataque con su segundo sable. «Sois buenos, españoles», rugió el pirata con admiración. «Pero yo he matado a hombres mejores que vosotros». Lanzó un golpe doble que habría decapitado a ambos hermanos. Pero ellos se agacharon al mismo tiempo y rodaron en direcciones opuestas. La batalla se extendía por toda la cubierta. Los marineros españoles luchaban cuerpo a cuerpo contra los piratas, pero todos tenían un ojo puesto en el duelo principal. El destino de la batalla dependía de ese combate. Barbanegra era más fuerte y más grande, pero los hermanos luchaban con la precisión de años de entrenamiento y el fuego de la causa justa. «Rodrigo», gritó Álvaro, «¿recuerdas la maniobra del toro?» Era una técnica que habían perfeccionado de niños. Un ataque coordinado que nunca había fallado. «Por España», rugieron al unísono. Se separaron y atacaron desde ángulos opuestos. Rodrigo alto, Álvaro bajo. Barbanegra no podía bloquear ambos ataques al mismo tiempo. El sable de Rodrigo cortó la mejilla del pirata. La espada de Álvaro se clavó en su costado. Barbanegra rugió de dolor y rabia. Sangre negra brotó de sus heridas. «Esto no puede ser», gritó. «Yo soy Barbanegra, el terror de los mares». Pero los hermanos Acevedo no le dieron respiro. Atacaron una y otra vez, como lobos acorralando a un oso. Finalmente, Barbanegra cometió un error. Levantó demasiado uno de sus sables para bloquear un ataque de Rodrigo, y dejó su pecho descubierto. Álvaro no desperdició la oportunidad. Su espada se hundió hasta la empuñadura en el corazón del pirata más temido de todos los océanos. Barbanegra miró hacia abajo, viendo el acero español clavado en su pecho. Sus ojos se llenaron de sorpresa, y luego de respeto. «Bien luchado, españoles», murmuró. «Habéis vencido al mismísimo demonio». Y cayó hacia atrás con los brazos extendidos como una cruz. El silencio cayó sobre la cubierta. Piratas y españoles por igual miraban el cuerpo inmóvil del legendario Barbanegra. Entonces, uno de los marineros españoles gritó: «Barbanegra ha muerto. Los capitanes Acevedo han matado a Barbanegra». El grito se extendió por todos los barcos. Los piratas, al ver muerto a su líder, perdieron toda voluntad de luchar. Algunos se rindieron, otros saltaron al mar tratando de escapar. Rodrigo alzó la bandera personal del rey
que había guardado durante toda la batalla. La bandera de seda carmesí y oro que sólo debía ondear en momentos de máxima gloria. ¡Por España!, gritó, y la bandera se alzó hacia el cielo azul del Caribe. Todos los españoles, en todos los barcos, rugieron como un solo hombre. ¡Viva España! ¡Vivan! Con Barbanegra muerto y su flota derrotada, los hermanos Acevedo navegaron hacia la isla de las Calaveras, donde, según los piratas capturados, se encontraban los 20 galeones españoles. La isla era un lugar siniestro, con acantilados negros que se alzaban hacia el cielo como dedos de gigante. En la playa, parcialmente ocultos tras rocas enormes, encontraron los galeones perdidos. Pero no todos los tripulantes habían muerto. Más de 200 marineros españoles habían sido hechos prisioneros y obligados a trabajar como esclavos en las minas de oro de la isla. «Capitanes», gritó uno de los prisioneros liberados, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «Sabíamos que vendrían, nunca perdimos la fe en España». Rodrigo abrazó al hombre como a un hermano. «Ningún español queda atrás», dijo con voz firme. «Todos regresamos a casa, o ninguno regresa». Durante 3 días trabajaron para reparar los galeones dañados y cargar todo el tesoro recuperado. Oro del Perú, plata de México, perlas del Caribe, esmeraldas de Colombia, riquezas suficientes para financiar el imperio español durante años. Pero para Rodrigo, el verdadero tesoro era diferente. En uno de los galeones encontraron una carta que cambió su vida para siempre. Era de Isabella de Mendoza, la mujer que amaba. «Mi querido capitán», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que has triunfado una vez más. Quiero que sepas que te he esperado cada día desde que partiste, que rezo por ti cada noche, y que cuando regreses, si aún me quieres, mi corazón será tuyo para siempre». Rodrigo apretó la carta contra su pecho, sintiendo que el corazón le iba a estallar de felicidad. «Álvaro», gritó a su hermano, «tenemos que volver a España inmediatamente». «¿Qué pasa, hermano? ¿Tan ansioso estás por ver al rey?» «No es el rey, es Isabella. Va a esperarme». Álvaro sonrió. Conocía el amor secreto de su hermano desde hacía años. «Entonces regresemos a casa, para que puedas conquistar el último territorio que te falta». La flota de 27 galeones partió de la isla de las Calaveras hacia España. Era la flota más rica y poderosa que había surcado jamás el Atlántico. 6 semanas después, el vigía de la Torre de Sevilla gritó las palabras que toda España esperaba escuchar. «Barcos en el horizonte. Es la flota del Capitán de Hierro. Han regresado». La noticia corrió por la ciudad como fuego en paja seca. Miles de personas se agolparon en el puerto. Campanas repicaron en todas las iglesias. Los cañones de la fortaleza dispararon salvas de honor. Cuando el Santa María de la Victoria atracó en el muelle, Rodrigo bajó por la pasarela vestido con su uniforme de gala. Pero sus ojos solo buscaban una figura entre la multitud. La encontró. Isabella de Mendoza estaba al frente de todos, vestida con un hermoso vestido azul como el mar. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría, y en sus labios se dibujaba la sonrisa más hermosa que había visto jamás. Rodrigo corrió hacia ella, abriéndose paso entre la multitud. La tomó en sus brazos y la alzó, haciéndola girar mientras la multitud rugía su aprobación. «Isabella», le susurró al oído, «he conquistado los mares, he derrotado a los piratas, he recuperado el tesoro del rey. Pero nada de eso importa si no puedo conquistar tu corazón». Ella lo miró a los ojos, con las manos apoyadas en su pecho. «Rodrigo de Acevedo, mi valiente capitán de hierro. Mi corazón ha sido tuyo desde el primer día que te vi. No necesitabas conquistarlo.
ya me había rendido sin lucha. Se besaron bajo el sol de Andalucía, mientras toda Sevilla celebraba. Las campanas repicaban, la gente gritaba, y las gaviotas volaban en círculos sobre sus cabezas como bendiciéndolos. El rey Felipe II los nombró a ambos hermanos almirantes de la flota real. Rodrigo e Isabella se casaron 3 meses después, en una ceremonia que fue la más hermosa que había visto España. Y así termina la historia del Capitán de Hierro, el hombre que demostró que el valor español puede vencer cualquier enemigo, conquistar cualquier mar y ganar cualquier corazón. Pero las leyendas dicen que a veces, en las noches de luna llena, si escuchas con atención el sonido de las olas en la costa española, aún puedes oír el eco de su grito de guerra. Por España.